Ya. Entonces, la guía número 3 de física, acá, de termodinámica del diferenciado, dice leyes de los gases ideales. Entonces, es lo principal donde vamos a trabajar. Ya la guía son 3 tablitas que hay que llenar y dice aplicar la ley del Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Entonces, la idea es entender qué es lo que son esas leyes, porque si no las saben, difícil vamos a poder comprender esto. Entonces, partimos primero por la ley de Boyle. ¿Ya? La ley de Boyle nos dice lo siguiente, nos dice que para una masa fija de gas a temperatura constante, entonces tenemos que, esto es principal, temperatura constante, la presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Eso qué quiere decir? Que si tengo un volumen, va a ser igual a una constante, ¿ya? Por 1 partido en esa presión. ¿Ya? Entonces eso me está diciendo cuando me habla que es inversamente proporcional al volumen. ¿Qué es lo que tenemos acá? Que si yo comparo dos volúmenes con 2 presiones, o 2 estados distintos de estas masas, ¿qué vamos a tener acá? Que al final, que la velocidad 1 por la presión 1 va a ser igual a la velocidad 2 por la presión 2, a la velocidad del volumen. Volumen 1 por presión 1 igual a volumen 2 por la presión 2, ¿ya? Entonces, eso es lo principal de la ley de Boyle, ¿ya? Esto es lo que nos importa de la ley de Boyle. Esa es la combinación. Entonces, si se dan cuenta, aquí ¿qué nos están diciendo? A temperatura constante, ¿ya? Entonces, aquí le vamos a dejar anotadito arriba que el volumen 1 por presión 1 va a ser igual a volumen 2 por presión 2. ¿Se alcanza a ver eso? Sí, se alcanza a ver justo arriba, parece. Ya, entonces, eso sería la ley de Boyle. Básicamente, esta expresión. Entonces, la tablita a nosotros siempre nos van a dar 3 valores y nos falta sacar uno de los 3 valores. Entonces, hay que ir despejando. Si me falta sacar ese lo dejo allá dividiendo y realizo la operación. Si me falta paso al otro dividiendo. Pero siempre me van a dar 3 valores. Profe, Dígame. en la pizarra se ve que tiene escrito algo, pero no se ve tan claro. ¿En serio? Sí, ¿Se ve como borroso? o sea, se ve como si el plumón estuviera malo. No, es tu Ah, internet, loco. tenemos otro plumón por acá. Tenemos más plumón, Hacer a la caña. yo creo. Ya. Sigamos con el otro por mientras, siempre vuelva que grabamos y después lo puede ver cuando esté. Ya, tenemos entonces ley de Boyle, es la primera. Después tenemos, aquí lo vamos a dejar, esto vamos a dejarlo como dato acá, que aquí la temperatura es constante. Después tenemos la ley de Charles. Entonces, ¿qué tenemos de la ley de Charles? Que para una masa fija de gas, acá tenemos a presión constante. ¿Ya? A presión constante. Presión constante ahora. El volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí vamos a tener la relación de que volumen 1 partido de la temperatura 1 va a ser igual a volumen 2 partido de la temperatura 2. Esa es la ley de Charles. Si se dan cuenta, está dividiendo. ¿Ya? Entonces, ¿esto de dónde nace, chiquillos? Para que lo entendamos, porque siento que si lo vemos así nomás, no vamos a ver cómo de dónde parte esto. Esto parte de la ley general de los gases, donde sale la fórmula de Pavo Ratón que se llama, que es PV igual a RTN, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir este Pavo Ratón? Esto, esta expresión, volumen, el R es una constante, ¿sí? Que se conoce como la constante de los gases,
la temperatura y el número de moles, que sería nuestra masa. Cuando hablamos de masa, acá estamos hablando de los moles. Entonces, al final estamos diciendo que cuando tenemos este Rn, esto es constante, esto igual es una masa constante, ¿qué ocurre con estas tres variables? O sea, ¿qué ocurre con el PV partido en T? Entonces, eso estamos analizando. Entonces, ¿qué nos va diciendo? La ley de Boyle nos dice que la temperatura es constante, o sea, este se mantiene, o sea que también pasa a ser una constante como estos dos valores. Después, la ley de Charles me dice que la presión es constante, o sea que este valor pasa a este lado y ¿qué me queda? B partido en T. Esto se mantiene y ¿qué va pasando con el volumen y la temperatura? Entonces, de aquí es donde nace. Ya aquí está la ley como general de los gases. Ya, después de eso, tenemos también la ley de Gay-Lussac. Y acá, si se dan cuenta, acá teníamos temperatura constante, presión constante, entonces esta de acá va a ser volumen constante. Ya, volumen constante. ¿Y eso qué nos va a dar? Que la presión 1 partida en temperatura 1 va a ser igual a presión 2 partida en temperatura 2. Entonces esto es lo principal de los tres. Tenemos una que es temperatura constante, la ley de Boyle, después la ley de Charles con presión constante, B1 partido entre 1 igual a B2 partido entre 2, y volumen constante, donde tenemos que la presión 1 partida en la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 partida en la temperatura 2. Ya, entonces, y al final tenemos una ley combinada de los gases también, que esto es como algo más general, ley combinada de los gases, en donde tenemos que P1 partido en B1, claro, P1 por B1 partido en T1, o sea, presión 1 por volumen 1 partido en temperatura 1, va a ser igual a presión 2 por volumen 2 partido en temperatura 2. Entonces, eso es lo principal que vamos a utilizar. Si se dan cuenta, esto es lo que les decía que no hacía de este pavo ratón. Ya esta es la ley general de los gases, no se llama pavo ratón, pero es una nomotecnia para aprenderse la variable. Pavo ratón. ¿Ya? Entonces es más fácil para aprenderse la ecuación de esta forma como pavo ratón. Entonces al final lo que uno está diciendo acá abajo en esta pavo ratón, está diciendo que PV partido en T es igual a R por N. Entonces esto lo mantienes constante siempre, por eso siempre habla de una misma masa, y esto es lo que va variando, el PV partido en T. Eso es como a grandes rasgos de lo que tienen que ir aplicando en la guía. Entonces ahora, la idea es Profe, que vayan viendo los problemas. Dígame. ¿por qué no está como una ley de la variable de la masa? Está temperatura, presión, volumen, pero no hay ninguna de masa. Pero que al final acá, en toda esta, están manteniendo la masa constante, todas estas están incluyendo el tema de que la masa se mantenga constante, ¿cachai? Al final esta última, la ley combinada de los gases, es la que hace que la masa se mantiene constante solamente la masa, ¿cachai, no? Porque al final acá tenemos la masa porque este R sí o sí es una constante, esto es imposible que lo podamos variar, sí o sí es constante. Entonces, en la ley combinada de los gases estamos diciendo que esta parte es solamente la masa. Cuando la masa se mantiene constante, así se van moviendo las variables. Y la que estamos diciendo acá, estamos diciendo masa con temperatura, presión con masa y volumen con masa. ¿Cachai? ¿Y por qué no está la M? O sea, no cacho. La M, Sí, pues, que represente la masa. claro, que aquí la masa la estamos tomando como los números de moles, porque estamos hablando de partículas, ¿cachai? Entonces no estamos hablando como una cantidad de masa en kilogramos, sino que estamos hablando de una cantidad de masa en moles, que también es otra unidad de masa, claro, sí, otra Ya, forma vale, de vale. medir la masa, medir las moles. Ya, ¿se entendió entonces hasta ahí, verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, alguien que diga así, por favor, para saber Sí, si... profe, sí, sí, sí. Dile.
Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en uno de los problemas. No sé si pueden abrir la guía porque la idea es desarrollarlo aquí en la pizarra, que si no va a quedar muy feo en el... Oye, hagámoslo acá nomás. Miren, lo voy a traspasar al computador ahora y vamos a ir trabajando los ejercicios acá en el computador. Vamos a hacer un cambio acá. En un segundo voy a hacer ese cambio. Micael González, ¿cuál es el chiste? Sus caras, pues, el chiste. Toin. ¿Se escucha ahora? Ahí sí. Ya lo estoy viendo por ahí, así que... Ahora sí. Ya, entonces, ahora le estoy compartiendo la pantalla de los ejercicios, ¿ya? Entonces, tenemos acá... A lo mejor por ahí, porque no, bueno. Tenemos acá los problemas que salen en la guía, ¿ya? Entonces recuerden acá vamos a ver la guía de arriba. Teníamos primero el tema de la ley de Boyle. Entonces, si se dan cuenta, me dan la presión, el volumen, la presión 2 y me falta el volumen 2. Entonces, calcular el volumen, siempre aplicando como la misma fórmula, ¿ya? No me quise, como que no quise el tema de que fueran cambiando unidades ya, porque lo habían trabajado ese tema ya. Entonces, solamente que fueran resolviendo esto, ir aplicando la ley, ir cambiando las variables, para que fuera más rápido. Después la ley de Charles, lo mismo. Te dan temperatura, dan volumen, temperatura 2, volumen 2. Entonces hay que ir calculando la variable que falta. Ya, el principal desafío de todo esto realmente está en la número 4, que son los problemas. ¿Sí? Puse 5, no puse más problemas, 7 problemas, y le voy a ir aplicando las mismas leyes de los gases. Entonces, en primer lugar dice acá, el volumen de aire de los pulmones de una persona es de 615 ml aproximadamente, a una presión de 700 miligramos de mercurio. La inhalación ocurre cuando la presión de los pulmones desciende a 752 miligramos de mercurio. ¿A qué volumen se expanden los pulmones? Entonces, miren, como consejo, ustedes lo primero que hacen acá es ver las unidades de medida. Ven acá, tengo presión en miligramos de mercurio, presión en miligramos de mercurio. Entonces no necesito cambiar la unidad de la presión, lo trabajo como miligramos de mercurio, no hay problema en eso. Después me fijo en el volumen, vamos a bajarlo mejor para poder trabajar acá abajo la ecuación. Después me fijo en el volumen y el volumen está en ml, entonces lo dejo así, lo trabajo como ml, no me complico en eso y el resultado me va a dar volumen en mililitros. Ya no me complico en ese tema. Entonces ahora, ¿cómo calculo esto? Entonces me fijo acá, me están hablando de volumen y me están hablando de presión. Entonces, ¿cuál de las tres leyes utilizamos volumen y presión? Porque nos están hablando de temperatura, entonces la temperatura yo la asumo como constante. Entonces, si no me están hablando de temperatura, yo voy a considerar que la temperatura es constante y solamente tener la variable del volumen y la presión. Eso quiere decir que ¿cuál de las tres leyes voy a usar? ¿De Boyle, de Charles o de Gay-Lussac? ¿Cuál? ¿La tercera? Veo un 3 ahí, no sé si es la tercera, ¿no? ¿Cuál? Que alguien hable, por favor. La Profe, segunda. ya ni me acuerdo cómo eran, sí, donde no las tenemos anotadas ni el PowerPoint. Ah, entonces vamos a hacer algo acá. Hagamos un cambio acá. Tiene razón que no están ahí, entonces las voy a traer por acá. Es Eran la las de tres. Boyle. Ya, vamos a hacer aquí un recuadro. Tiene razón que no las tienen por ahí. Entonces, Es la primera. Ya sí. hablan, creo. Ley de Boyle.
Saludos para el YouTube. Súbalo al Facebook. Para que ustedes La vean media cuánto hora. no hacer estas cosas. Un deseo para no decir otra cosa. Qué bueno video. Ya, entonces tenemos la ley de Boyle, ley de Charles. Y era la de Boyle, pues. Ahora vamos a escribirlas todas mejor para que las tengan todas. ¿Cuánto nos demoramos en esto? Y la última es la ley de Gauss. Tenemos parecido. Ya, chiquillos, ahora sí. Ya tenemos acá a poder verlas. Ya, entonces ahí tenemos la fórmula, la vamos a dejar acá al ladito y vamos a ir trabajando acá. Entonces, entonces teníamos que aquí nos daban volumen y nos daban presión. Y acá nos dan otra presión, pero en ningún momento nos hablan de la temperatura. Entonces, como no nos hablan de la temperatura, no puede ser ni la de Charles ni la de Boyle-Lusac, solo puede ser la ley de Boyle, ¿ya? Entonces, si nosotros aplicamos esta fórmula, nos llevamos para acá y aplicamos esta fórmula, si lo despejamos primero, o sea, vamos a despejar la variable que nos están pidiendo. Tenemos la presión 1, que serían los 700 miligramos de mercurio. Tenemos el volumen 1, que serían los 650 mililitros. Y tendríamos la presión 2, que son los 752 miligramos de mercurio. Entonces lo que nos están pidiendo es sacar el volumen 2. Entonces miren, vamos a dejar el volumen 2 primero solito. Entonces aquí vamos a tener que el volumen 2 va a ser igual a este factor dividido en este factor, ¿ya? Entonces es lo que vamos a calcular. Entonces al final, ¿esto cómo me va a quedar? Me quedaría arriba en la fracción los 760 miligramos de mercurio, y eso estaría multiplicado por los 615 ml. Y abajo, la presión 2 estaría dividido por 752 miligramos de mercurio. Profe, ¿por qué quedan miligramos de mercurio y no en los pascales? Porque, que es lo mismo que expliqué al principio, que ya tenemos las dos unidades que me la están dando ya en miligramos de mercurio. Entonces, al final, si yo lo paso esto a pascales y lo trabajo después como pascales, me va a dar el mismo resultado, no me varía eso porque están los dos en una escala. ¿Cachai? Entonces, no sé, este va a aumentar o va a cambiar la unidad, pero al final va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué hago? Siempre veo que estén las dos en la misma unidad. Si, por ejemplo, esto ya está en pascales y ya están miligramos de mercurio, hay que dejar las dos iguales. Pero si ya están las dos con miligramos de mercurio, no me conviene estar cambiando las unidades. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Entonces, al final, si ya tengo las unidades igualadas, no necesito para qué estar cambiando esas unidades. ¿Ya? Entonces, acá si nos fijamos, tengo miligramos de mercurio arriba y miligramos de mercurio abajo. Entonces, al final me va a quedar solamente en mililitros. Y acá tengo que hacer la operación nomás, o sea, 760 por 615 dividido en 752. Y eso me va a dar 760 por 615 dividido en 752. Me dio 621
2,54 mililitros. Ya, entonces ahí me quedó el volumen 2. Entonces, si se dan cuenta también la unidad, si la unidad partió acá el volumen en mililitros, acá también termina en mililitros. A menos que la pregunta me digan a qué volumen, no sé, en litros se expanden los pulmones. Si me dice la unidad en la pregunta, también tengo que cambiarla. ¿Ya se entendió eso? ¿Sí? Vamos a hacer otro O más. sea que, profe, Dime. o sea que depende de la unidad de medida que nos den en la pregunta para poder cambiarla. Claro, Ah, para la unidad de medida que nos indican acá. Entonces, mira, por ejemplo, a ver, veamos si tenemos alguna que nos diga, ya mira, por ejemplo, acá también pues tengo grados Celsius. No es necesario cambiar la unidad de medida porque ya están trabajando en Celsius. Y me están preguntando por la nueva presión, pero no me están diciendo la nueva presión en alguna unidad, sino que en atmósferas nomás, que es la unidad que me entregan. Acá lo mismo, tengo grados Celsius, tampoco me están diciendo. Déjame ver acá. Atmósfera, Celsius. Aquí está, mira. Claro, aquí nos pregunta, mira, la letra E nos dice, un globo aerostático de 750 mililitros se infla con helio a 8 grados Celsius y a una presión de 8 atmósferas. ¿Cuál es el nuevo volumen en litros? Nos están diciendo, en litros del globo en la atmósfera, presión de 0,2 atmósfera y temperatura de 45 grados Celsius. Entonces aquí nos están diciendo que quieren el volumen en litros, ¿ya? Volumen en litros, y acá están mililitros. Entonces eso hay que cambiarlo. Se puede cambiar al final de hacer todo el trabajo o se cambia al tiro, al comienzo. Ya recuerden que el mili es un prefijo y que simboliza un 10 elevado a menos 3. O sea que esto me quedaría como un 0,75 litros y ahí podría trabajarlo directamente en litros desde un comienzo. ¿Se comprende eso? Y acá, por ejemplo, me dan volumen, me dan temperatura y me dan presión. Entonces tendría que usar la ley combinada de los gases porque ya tengo las tres variables. Y no me están diciendo que una se mantiene constante, sino que cambia la presión, cambia la temperatura y también va a cambiar el volumen. Entonces tengo que usar la ley combinada de los gases. Eso quiere decir que, vamos a copiar esto acá, que es la anterior, que acá tendría Profe, que... entonces el 750 se divide en 1000. Claro, 250 lo divide en 1000. Aquí vamos a poner la ley combinada. Que al final es como tener esta. Pero le vamos a cambiar eso. Entonces acá tendríamos que usar esta ecuación. Si nosotros lo hacemos como directamente, agarro las letras. Si usamos esto directamente, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos la presión 1, me están diciendo que son 8 atmósferas. Entonces cambiamos aquí por el 8. Por 8 atmósferas. Por volumen 1, 750 ml, que sería lo mismo que 0,75 litros. Abajo la temperatura me están diciendo 8 grados Celsius. Entonces 8 grados Celsius. La presión 2 me están diciendo que van a ser 0,2 atmósferas por volumen 2, que sería en lo que me están pidiendo, partido en la temperatura de 45 grados Celsius. Entonces ahí, ¿qué tendría que hacer? Después, vamos a copiar esta. Al final, este valor que está acá abajo dividiendo, va a pasar acá arriba multiplicando. ¿Sí? Y este valor que está multiplicando acá el B2, va a pasar acá dividiendo. Entonces me va a quedar multiplicado por ese 0,8.
Y acá solamente me va a quedar el B2 solo. Voy a escribirlo ahí nomás para que se entienda que está el B2. Entonces aquí tendríamos que, si se dan cuenta acá, las atmósferas que están acá arriba se van con esas atmósferas que están acá abajo. Los grados Celsius que están acá arriba se van con los Celsius que están abajo y solamente me queda en litros. Entonces al final me va a dar que el volumen 2 va a ser igual a los 8 por 0.75 por 45 y eso dividido en 8 por 0.2. O sea que me dio de volumen 168.75 litros. ¿Sí se entendió eso cómo ir haciéndolo? Si se dan cuenta, todo el rato ir aplicando estas ecuaciones que están acá. ¿Bien? ¿Alguna duda de lo que se acaba de ver? ¿Alguien tiene alguna duda? De los que... Profe, multiplicó todo lo de arriba y lo dividió con lo de abajo, ¿no? Sí, todo lo de arriba dividido en todo lo de abajo. Ok. Ya, recuerden que va a quedar está siendo grabado, así que va a quedar ahí después para que ustedes lo puedan revisar nuevamente. Si tienen cualquier duda, igual me pueden escribir ahí por WhatsApp para consultar sus dudas. ¿Ya? Voy a subirle el PPT porque no, hoy día se lo subo con las ecuaciones igual. Y va a estar en el Classroom habilitado un espacio para que suban esta guía. Yo sé que esta guía no es evaluada, pero va a estar el espacio para que se puedan ir ordenando ustedes y también ordenarme yo con los archivos y así evitamos que se pueda perder la guía en este tiempo. Entonces, para que la terminen y la suban al tiro al Classroom y así que al tiro guardadita. Entonces, si se les pierde después no hay problema. ¿Ya? Aquí queda como un respaldo de que lo trabajaron. Y eso pues, chiquillos. Que estén bien. No sé si tienen alguna otra consulta antes de terminar la clase. ¿No? ¿Por qué es tan guapo? Ya, vamos a terminar la clase. Sepúlveda. Va a quedar grabado esto para en Oye, YouTube. entonces tú no eres Ah, Sepúlveda. ya. Pucha, iba a tirar la talla de vuelta, pero no. Ya, que estén bien. Es que te Cuídense. queda algo en el labio, Mati. Su cot, Ya, chao, que estén bien. Sufrí. Cuídense, chiquillos. su forno. Chao. Nos vemos, bendiciones.